Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Como dije al inicio, estamos en una serie titulada Alabanza y Adoración. Hoy entramos a nuestra lección número 3 y estamos hablando acerca de lo que es la alabanza, acerca de lo que es realmente la cultura de la alabanza y la razón por la cual Dios nos sacó del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y la razón por la cual Él nos trasladó a su reino. Y la razón que hemos visto ya en las 2 semanas anteriores, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón, y le dijo de que deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. Deja ir a mi pueblo para que me haga culto. Deja ir a mi pueblo para que trabaje para mí. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es lo que estuvimos viendo las 2 semanas anteriores. Y la razón por la cual Dios pide que nosotros lo alabemos es porque Él desea con todo su corazón ser nosotros transformados. Porque cuando tú y yo le alabamos, estamos, como hemos dicho, preparando nuestro corazón para oír su palabra. Cuando tú le alabas al Señor, estamos preparando nuestro corazón para oír su palabra. De ahí que es importante que nosotros estemos a tiempo para rendirle culto, para rendirle alabanza. Hay personas y creyentes que aún no les gusta la alabanza. Dice, estar parado 1 hora y levantar tu mano cansa. Así que yo no quiero, por eso yo solo voy a la prédica. Cuando la gente no se da cuenta de que la razón por la cual le alabamos es porque preparamos nuestro corazón para recibir su palabra. Si tu corazón no es preparado, la palabra va a venir, pero no vas a poderla sembrar en tu corazón porque vas a decir, esa prédica era justo para el hermano fulano de tal. Gracias a Dios que yo no soy así. Porque no has preparado tu corazón. Por eso le alabamos, le adoramos. Porque deseamos preparar nuestro corazón para que cuando venga su palabra sea sembrada. ¿A cuántos le gusta alabar al Señor? Amén, gloria a Dios. No le alabes solamente cuando te pones tu audífono y estás en la calle. Alábalo aquí, en la congregación de los santos. Levanta manos limpias, levanta tu mano para adorarle, para exaltarlo a Él, porque estás haciendo que tu corazón sea preparado y puedas oír su palabra. Y su palabra pueda producir en tu vida una gran cosecha. Dijimos de que Dios desea que nosotros cambiemos nuestros patrones. Y habíamos estado hablando la semana pasada acerca de lo que era la cultura. Y habíamos mencionado de que la cultura nuestra, porque el reino de Dios tiene una cultura. El cristianismo tiene una cultura. Así como el mundo tiene su cultura, así como el mundo, el reino de las tinieblas tiene una cultura, así también nosotros, el creyente, los hijos de Dios, el reino de Dios tiene una cultura establecida. Y si no conocemos esa cultura, entonces vamos a fallar. Y el concepto que estuve dando de la palabra cultura, de acuerdo a los diccionarios, son las costumbres, creencias y formas de vida de una sociedad. Desde la religión, el lenguaje, la cocina, la música, muchas cosas hacen parte de la cultura. Y habíamos mencionado que todas estas cosas nosotros las tenemos y las hemos adquirido sin Cristo.
tenemos costumbres, tenemos hábitos que hemos formado en nosotros sin Cristo. Y aún las mantenemos, aún estando en Cristo, mantenemos estas costumbres, estos hábitos, porque no hemos todavía renovado nuestra forma de pensar. Aún no hemos cambiado la manera de pensar que Dios quiere que cambiemos, porque el reino de Dios tiene también su propia cultura. De ahí que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. O sea, busca lo que se trata esta cultura del reino de Dios. No es solamente decir soy creyente, mira, look at me, voy a la iglesia, sino también tienes que entender que la vida cristiana o el reino de Dios tiene una cultura del cielo. Repitan conmigo, el reino de Dios tiene una cultura del cielo. Es una cultura divina, es una cultura que proviene del mismo cielo, dado por Dios. ¿Cuántos saben que arriba en el cielo hay excelencia? Entonces, ¿la cultura del reino de los cielos es buena? Sí, es súper buena. Porque la cultura del reino va a llevarte a que vivas una vida excelente, no una vida mediocre. Porque el mundo, como también tiene su cultura, tiene su forma, guiada por un ser llamado el diablo, y su costumbre, sus creencias no llevan a la excelencia, porque abajo en el infierno solo hay muerte y destrucción y pestilencia. Por lo tanto, la costumbre del mundo conlleva a eso a las personas, aún incluso al creyente. Por practicar las costumbres que no son nuestras ya, no más son nuestras. Porque estamos en un reino de luz, estamos en un reino diferente. Y Dios quiere que cuando le rindamos culto, la cultura, porque habíamos mencionado acerca de esa palabra, la cultura del reino de los cielos, ¿no?, pueda penetrar nuestras vidas y quedarse en nuestras vidas. Porque la palabra cultura tiene dos palabras que significa cultivo y culto. Cada uno de nosotros debe cultivar en su vida estas costumbres, estas creencias del nuevo reino en el cual tú te encuentras, el reino de Dios, el reino de luz. Y la única manera de poderlo adquirir es a través de su palabra. Pero cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros le exaltamos, cuando nosotros le rendimos adoración, estamos preparando nuestro corazón, cultivando nuestro corazón para que Él deposite su palabra en nosotros y nosotros podamos rendirle adoración a Él y podamos producir esa gran cosecha por la cual Él ha depositado su semilla. Porque la cultura del reino de los cielos es para que nosotros la podamos vivir en excelencia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Nuestra cultura, como dije la semana pasada, afecta nuestro destino. Porque la cultura que estás viviendo va a traer un resultado. Miren su hogar, cómo viven. Miren qué costumbres tienen. Miren qué creencias tienen en cuanto a la vida, en cuanto a la familia, en cuanto a las finanzas. Porque esa cultura que tú tienes, que tú has formado, te está llevando a un lugar, te está llevando a un destino. Pero el destino excelente que Dios desea darte es cuando tú pongas en tu vida la cultura del reino de Dios. Y la alabanza es importante porque ella prepara nuestro corazón para hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Si no hay alabanza, no estás preparando tu corazón. Por eso le alabamos al Señor, por eso le adoramos al Señor. Por eso es que le exaltamos, porque estamos preparando nuestro corazón. Quiero decirte algo. Si el alabarle a Dios prepara tu corazón para hacer cambios en tu vida, cuando le has alabado al reino de las tinieblas, ¿qué hacía entonces en tu vida?
Porque sé que aquí hay algunos que todavía siguen y les encanta la música que no es del reino de Dios. Aún aman esas canciones que no han sido inspiradas por el reino de Dios. Si la música creyente o la música cristiana prepara nuestro corazón para recibir de Dios, entonces, ¿qué crees tú que prepara la música del mundo en la vida de la persona, quien la canta, quien la oye y quien la disfruta? ¿Qué crees tú que va a recibir? Quiero que entiendas que la importancia de la música, la importancia de lo que es la alabanza y la oración y a la vez la música, porque la música que tú escuchas está dando en tu vida un resultado. O preparas tu corazón para recibir de Dios si es que es una música correcta, alabanza y adoración, o preparas tu corazón para recibir del mal lo que Él ha preparado en sus canciones para que tú vivas. Es lo que produce la música. Prepara tu corazón. Por eso, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde se me han escapado los jóvenes? Están cada uno con sus papás. ¿Dónde están los jóvenes? Ya no están acá los jóvenes al frente. Antes los hablaba acá al frente. A ver, levanten la mano los jóvenes. Jóvenes, no los haga que los traiga acá adelante. Levanten su mano, los estoy mirando. El que no levanta su mano, lo traigo acá adelante. Papás, hagan que levante su mano. Dale un peñiscón para que levante la mano ahí. Todos levanten la mano ahí. Jóvenes, déjenme decirles algo. Ustedes están empezando una vida en la cual tienen, escúcheme bien, esto va por ustedes porque esto ya para sus papás es tu ley, pero no está tu ley tampoco. Ustedes como jóvenes deben escoger las canciones que deben de escuchar, porque las canciones que ustedes escuchan va a producir una cosecha en su vida, porque las canciones que estás escuchando están preparando tu corazón para un destino en tu vida. Y por más que papi y mami ore por ti, y por más que papi ore por ti y doble sus rodillas, tú estás escogiendo tu destino con la música que estás escuchando. Debes seleccionar la letra de tu canción que estás escuchando. Si es para Dios, entonces estás preparando tu corazón para recibir de Dios la excelencia que Él tiene para tu vida. Pero si no es de Dios, entonces estás preparando tu corazón para que sea destruido, porque lo único que estás recibiendo es palabras del enemigo que hablan solamente de destrucción, de muerte, de separación, de pobreza, de escasez, de maldición. Por eso es importante, jóvenes, deben aprender. Y digo que deben de aprender porque no lo saben. Ustedes piensan de que la música que escuchan los amigos de la escuela es lo máximo. Sí, es lo máximo para llevarte a la destrucción, si no es de Dios. Pero si es una música de Dios, entonces te va a llevar a un destino excelente. Porque solo la música de Dios, la letra que es de la alabanza y adoración, podrá llevarnos a un destino excelente. ¿Cuántos saben que fue Dios quien creó la música? ¿Con qué propósito crees que la creó la música? Porque la música tiene un propósito que vamos a estar viendo más adelante. Pero uno de los propósitos es el que estoy hablando ahora: preparar tu corazón para escuchar de Dios, para recibir de Dios, y pueda ser sembrada su palabra en nosotros y podamos producir una gran cosecha. Pero hay todavía jóvenes que, como no han aprendido, están escuchando cualquier tontería que está destruyendo su mañana y va a destruir su futuro. Y tú, amado padre, eres el responsable de poder decirles lo que tienen que escuchar. Y no me digas que no puedes. Claro que tú puedes. Mientras no tenga mayoría de edad, tú puedes decidir lo que ellos tienen que hacer. Porque eres tú quien va a guiar a tus hijos hacia un destino. Los tienes por 18 años. Pasados los 18 años, ya no puedes hacer nada con ellos. Ya son supuestamente libres e independientes, entre comillas, porque aún siguen viviendo en tu casa.
que sean libres e independientes. Cuando salgan de casa, trabajen para sí, se puedan mantener, puedan pagar sus biles, lavar su ropa, cocinarse y estudiar. Y si tienen novia, peor, tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que llevarla a la novia, aunque sea a comprar canchita para ir a ver la movie. Y si no tienen plata, no pueden hacer nada. Pero los padres, nosotros somos seleccionistas para escucharle y decirle a nuestros hijos la música que tienen que escuchar. No permitas que tus hijos sean destruidos por la cultura del reino de las tinieblas, sino más bien implanta la cultura del reino en casa. Alaba y adora al Señor para preparar tu corazón, recibir de parte de Dios en tu vida. Quiero decirte que cuando nosotros le alabamos a nuestro Señor, la Biblia dice, esto ya hemos visto nosotros anteriormente, se me quedó pegado aquí, listo. No está, ok. Acá está. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú y yo le alabamos al Señor, Él está en medio de la música que tú le cantas. Él está en medio de nosotros. La Biblia dice que donde hay uno o dos congregados, dice Él, está en medio de nosotros. Dice Proverbios 22:3, vamos a Proverbios 22:3, por favor. Dice así la Escritura: Proverbios 22:3. Salmos 22:3, perdónenme mis amados hermanos. Salmos 22:3. Gloria a Dios. Salmos 22:3. Dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahora déjame decirte algo, porque Dios dice que habita entre la alabanza. ¿Se acuerdan que yo mencioné que cuando alabamos preparamos nuestro corazón? ¿Quién crees que prepara tu corazón? Dios. A través de su alabanza Él viene y comienza a trabajar en tu vida para que tú puedas recibir de Él. Pero si tú no lo alabas, no lo adoras, entonces tu corazón no es preparado para recibir de parte de Dios. Por eso ustedes van a ver a mucha gente que cuando alaba está quieto, no levanta su mano, no alaba, no adora, no hay cambios en su vida, porque no ha preparado su corazón. Y por más que escuche la prédica del mejor pastor de la tierra, no pasará nada en la vida de esa persona. La importancia de alabarle al Señor es muy vital en la vida del creyente, porque solo ella podrá en nosotros ser sembrada su palabra con efectividad. Un corazón trabajado por el Señor será un corazón que va a producir una gran cosecha, porque hay algo que Dios desea y anhela. Y no solamente lo hemos visto en el Antiguo Testamento, sino dice la Escritura, vamos a Hebreos capítulo 13, por favor. En el Nuevo Testamento hay un mandato que se nos da a nosotros para realizar. Y Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice lo siguiente: no solo en el Antiguo Testamento se nos habla de cantarle al Señor, de alabarle, de venir a su presencia con regocijo. No solo en el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento nos habla de lo mismo. Y dice el Nuevo Testamento en el versículo 15 de Hebreos capítulo 13. Dice así, Hebreos 13:15. Así que
ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué se nos pide que hagamos? Sacrificio de alabanza. ¡Wow! El Nuevo Testamento hay un mandato en el cual se nos pide que hagamos sacrificio de alabanza. ¿Por qué es un sacrificio? Porque sé que vienes cansado, sé que tienes problema, sé que estás pasando una dificultad difícil, sé que no sabes qué hacer ante la situación que se te ha presentado y estás deprimido o estresado y no tienes ganas de alabarle al Señor porque estás pasando un momento difícil. Pero ahí es donde viene el sacrificio, donde tú, a pesar de esas cosas, puedes tú levantar tus manos para alabarle, adorarle, preparar tu corazón y oír su palabra, la palabra de Dios. Ahora, dice algo bien interesante en este versículo. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Dice: así que ofrezcamos a Dios por medio de Él, dice, sacrificio de alabanza. ¿Qué dice? Dice, ofrezcamos siempre a Dios. Dice, ofrezcamos solo cuando venimos a la iglesia. No, dice, ofrezcamos siempre. Dile a la persona que te lo dile. Es siempre, dile. No es una vez a la semana, dile, es siempre. O sea, siempre significa siempre. Qué gran revelación, ¿verdad? Es continuamente, constantemente. Pero hay algo muy importante aquí. Dice, ofrezcamos siempre a Dios, y hay una palabra, dice, por medio de Él. ¿De quién Él? De Jesús. O sea, mi alabanza, ¿no?, es a Dios a través de alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesús. Sacrificio de alabanza. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que es importante saber lo que es alabar y lo que es adorar a Dios. Toda alabanza y toda adoración están enfocadas en dos cosas vitales, principales y muy importantes en la vida del creyente: la persona de Jesús y la obra de Jesús. La Biblia dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién Él? Jesús. Sacrificios de alabanza. Porque tú no puedes llegar al Padre, y ninguno de nosotros llegamos al Padre si no es por medio de Jesús. Por lo tanto, nuestra alabanza tiene que estar enfocada en la persona de Jesús y en la obra de Jesús. Y la canción que nosotros cantamos y alabamos tiene que estar enfocada en estas dos cosas importantes y vitales. Ustedes van a escuchar muchas canciones cristianas, muchísimas, pero no todas ellas son para alabanza y adoración. No todas ellas están capacitadas para alabar y adorar a Dios, porque no reúne estas dos cosas importantes: la persona de Jesús y la obra de Jesús. Por eso cuando cantamos que Él nos ha hecho libre, ¿quién? Jesús nos ha hecho libre. ¿En qué está basada esa canción? En la obra de Jesús. Cuando lo adoramos le decimos, santo, digno, estamos basando en la persona de Jesús. Toda alabanza tiene que estar centrada en ella. ¿En la persona de quién? De Jesús. Y en la obra de Jesús. Esa es la verdadera alabanza que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza. Por medio de Jesús. Nuestra alabanza
tiene que estar basada en estas dos cosas muy vitales. Porque el Padre está buscando ¿qué? ¿Qué busca el Padre? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es importante la canción que escuchamos, la canción que cantamos. Hay canciones, amados hermanos, cristianas, déjame decirte algo, que no hablan acerca de la persona de Jesús. Hay muchos cantantes que se han levantado cristianos, pero en vez de alabar y adorar al Señor, hacen otro tipo de canciones. Vas a encontrar canciones de petición, donde la canción es solamente para pedir. Esa canción no tiene nada que ver con alabanza y adoración, porque no está hablando acerca de la persona ni de la obra de Jesús. Hay canciones incluso que solamente hablan de un testimonio de la persona, de que estuvo en el mundo y que Dios lo sacó. No son canciones de alabanza y adoración para cantarle al Señor acá. No son en absoluto. Por eso si tú, amado hermano, por aquellos que ya han venido a cantar aquí, han dado sus especiales, siempre les he pedido qué canción vas a cantar. Y soy muy picky en ello, porque si tú vas a cantar una canción que no tiene nada que ver en alabarle y adorarle al Señor, simplemente vas a hacer una presentación tipo show, that's it. Pero no va a ser alabanza y adoración para el Señor. Porque la alabanza está centrada en esas dos cosas. Hay canciones de evangelismo donde solo se ocupa para ganar a las personas de allá afuera. Son cristianas, sí, pero no están enfocadas en la persona de Jesús ni en la obra. Hay canciones de petición, hay canciones de consagración, hay canciones incluso de testimonio, pero no son alabanza y adoración. No preparan tu corazón para nada, en absoluto. Toda canción tiene que estar basada en estas dos cosas: la persona de Jesús y su obra. Por medio de Él, sacrificio de alabanza y adoración. David tenía un corazón que conocía estas verdades. Por eso David dijo un día lo siguiente. Vamos a Salmos 27, por favor. Salmos 27, versículo 4, dice la Escritura lo siguiente. Salmos capítulo 27, versículo 4. Dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David había llegado a entender que solo estando en la presencia de Dios, tú preparas tu corazón para recibir de Dios. Y cuando David dice para inquirir en su templo, es para preguntar. Hay muchas respuestas que buscamos, pero debemos de buscarlas en la presencia misma de Dios. Por eso lo alabamos, por eso lo adoramos, porque solo en su presencia podré escuchar la respuesta a mi pregunta que yo tengo. ¿Es este el negocio? ¿Es el tiempo de partir? ¿Es el tiempo de avanzar? ¿Es el hombre, es la mujer que tú tienes para mí? ¿Es el hombre que va a cuidarme, protegerme? ¿Es la mujer que va a ayudarme a crecer? Solo en la presencia de Dios podrás recibir estas respuestas. Porque Dios conoce el mañana. Tú no conoces el mañana. Tú no conoces a la persona. Tú no conoces nada de esa persona. Tú no conoces nada de ese negocio. Pero Dios sí conoce. Dios conoce lo que va a venir. Y solo en Él, en su presencia, porque cuando lo alabamos, lo adoramos, entramos en su presencia, porque Él dice que Él habita entre las alabanzas que tú estás cantando.
Pero tienen que ser alabanzas, no canciones de testimonio. No tiene que ser una canción de petición. No tiene que ser una canción de evangelismo. Tiene que ser una alabanza, una adoración, para que esto funcione. Pero no lo otro. Miren lo que dice otra versión. Vamos a leer otra versión. Este mismo pasaje dice lo siguiente en otra versión. Dice: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida ¿para qué? Adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Y David, todos sabemos que David fue un rey que hizo grandes cosas en el reino de Israel. Y vemos a su hijo Salomón, que también hizo más cosas. Pero David estableció y equilibró el reino de Dios y avanzó y conquistó muchos terrenos para la extensión del pueblo de Israel. Y David conocía esta verdad porque él deseaba estar continuamente en su presencia para recibir dirección, para recibir respuesta. ¿Estás buscando una respuesta? Alábalo y adóralo. En tu lugar íntimo, alábalo y adóralo y sabrás la respuesta. Porque Él quiere darte. Él quiere decirte tu mañana. Él quiere decirte lo que va a ocurrir de aquí a 1 año, a 5 años, a 10 años o 20 años. Él quiere decirte. Él quiere hablarte y darte la respuesta. Porque Dios está ahorita levantando un pueblo. ¿Cuántos saben que Dios está levantando un pueblo para que lo alabe a Él? Y miren que en el Antiguo Testamento la Biblia habla de un pasaje en la cual se nos habla acerca de que Dios está levantando un pueblo que Él creará. Y vamos a Salmos capítulo 102, por favor. En el versículo 18 encontramos esta verdad del pueblo que Dios es. Bueno, no digo está, porque ya levantó, ¿no? Porque esto está en el tiempo pasado, hablando acerca de un futuro, pero Él está continuamente levantando hombres y mujeres para adorarlo en espíritu y en verdad. Salmo 102, versículo 18, dice lo siguiente: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. En otra versión dice que el pueblo que será creado alabará a Jehová. Y aquí dice la versión, la Biblia al día dice, la Biblia al día dice lo siguiente: que se escriba esto para las generaciones futuras, y que el pueblo que será creado. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Muy bien, hay un propósito por el cual Él te ha creado. Hay un propósito por el cual Él te ha sacado del mundo de las tinieblas, te ha trasladado al reino de su luz. Hay un propósito para que lo alabes a Él. Porque Él, a través de la alabanza, quiere hablarte, quiere decirte y guiarte continuamente. Pero tiene que ser alabanza y adoración. No tiene que ser una canción de testimonio. No es una canción de petición. No es una canción de evangelismo. Es una canción de alabanza y adoración que hable acerca de la persona de Jesús y su obra en la cruz del Calvario. No es cualquier canción. Aquí es bonito el ritmo, pastor. Y no reúne los requisitos que estamos hablando por medio de Él. Es que la letra, mire pastor, mitad y mitad. ¿Han escuchado esas letras que tiene la mitad verdad y la otra mitad no es verdad? Yo tengo una ley de las matemáticas que lo he puesto en mi vida. ¿Cuánto es más por menos? ¿Más por menos? ¿Más por más?
O sea, si es verdad y verdad, es verdad. Y si es verdad y mentira, siempre va a ser una mentira. ¿Por qué tengo que cambiarla? Es que tiene verdad un poquito. Y la otra mitad, ¿qué haces? Si te la comes, entonces el resultado, mentira. Estás destruyendo tu vida. A veces no entendemos la importancia de la música. Y déjame decirte que en este curso que vamos a seguir hablando, voy a enseñarte la gran importancia de la música y la alabanza y la adoración. Porque ella realmente es tan poderosa que transforma vidas. Miren la nueva generación en la cual estamos viviendo en este tiempo. Esa generación en la cual los jóvenes se visten de una manera tan rara. Iba a decir una palabra, pero tan rara. Ya no es la época de nuestros tiempos, donde respetábamos a las autoridades y a nuestros padres. No, hoy ya no. Ahora esta música los lleva a vivir un libertinaje y una manera de vestir tan realmente que no tiene sentido en el respeto a sí mismo y hacia las demás personas. Por la música. Porque la música cambia los géneros. Apareció el rock and roll y ¿qué ocurrió? Los jóvenes empezaron a rebelarse contra sus padres. Empezó a haber el famoso merengue y otras canciones que son muy sensuales. ¿Y qué empezó? Libertinaje sexual, donde ahora menores de edad, adolescentes, están entrando al libertinaje sexual y muchas de ellas salen embarazadas. Por la música. Porque no han entendido que la música es poderosa en la vida de cada persona. Sea música de Dios o no lo sea. Tiene tanto poder de cambiar vidas. Para bien o para mal. Esas canciones de cantineros. ¿Cuántos han escuchado esas canciones de cantineros? ¿Sí? Cierro la cantina, sírveme otra copa, cantinero. Dice, ¿no? ¿Cómo viven? En la chupadera, en la tomadera, borrachos. Y no tienen ni plata para su futuro y para su mañana. Porque su música los está llevando a ese destino. Te lo digo por experiencia, yo he sido alcohólico. Lo digo por experiencia. Me fascinaban esas canciones. Y esas canciones me llevaron a donde yo me encontré en una época. Pero he cambiado mi destino porque he cambiado mi música. He cambiado la letra de la música que escucho ahora. Porque sé que la música de Dios me está llevando a otro destino de excelencia, porque es música de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero decirte algo, que cuando tú le cantas a Dios, Él también canta contigo. ¿No han escuchado muchas veces que estamos aquí cantando y pareciera como que dicen, parecía que una voz de un ángel estaba cantando? Sí, no es anormal, es normal aquí. Es normal que escuches una voz por ahí que aparece que pareciera que alguien que estuviera cantando, pero muchas Dios mismo se manifiesta. Y miren lo que dice la Biblia acerca de esto. La Biblia dice en el libro de Zacarías, si es que no me equivoco, creo que es Zacarías. Ezequiel creo que es. Se me pasó la cita, pero dice así la escritura, no sé en qué parte está, pero solo que es capítulo 3, versículo 17. Aquí en mi apunte tengo Zacarías, pero no es Zacarías. Dice, Jehová está en medio de ti, dice, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando tú le cantas a Dios, Él también canta contigo. Cuando tú estás alabándole al Señor, Él también está alabando con nosotros, porque Él habita entre la alabanza de su pueblo. Ahora, no solamente Dios
también alaba contigo, sino Jesús mismo entra en acción. Y dice Hebreos 2:12, dice lo siguiente. Vamos a Hebreos 2:12. Hebreos capítulo 2, versículo 12. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús se regocija contigo, dile. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Una vez más, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús se pone a cantar junto con nosotros al Padre. El Padre también viene y se regocija junto con nosotros. Porque es el momento en el cual Él quiere darte su palabra. Quiere darte la respuesta a tu pregunta, la respuesta, la solución a tu problema. Quiere darte el rema que Dios desea para tu vida. Pero necesitas alabarle. Quiero llevarte a una historia para que puedas ver que a través de esta historia puedas ver reflejada la razón por la cual es importante alabarle al Señor. Y quiero llevarte a una historia del libro de Hechos, capítulo 16, por favor. Hechos 16. Versículo 25. Vamos desde el versículo 23 para entender el contexto de qué se está hablando, de qué se está tratando. Dice el versículo 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vamos a leer nuevamente. Acá algo que estás leyendo y no estás tomando atención. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pregunta, ¿cuál era la oración que estaban haciendo? ¿Cuál era la oración? Señor, estamos haciendo tu voluntad y ya vistes, nos han golpeado por tu causa y ahora estamos presos con el cepo en las piernas y ahora ¿quién podrá ayudarnos? ¿Esa era la oración de ellos? No. Leámoslo nuevamente. Y dice, el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban orando? Un cántico, un himno. ¿Qué estaban haciendo? Cantando. Su oración era un cántico, era una alabanza. Por supuesto, era una alabanza basada en la palabra de Dios, porque los primeros cristianos conocían la palabra de Dios y los cánticos no eran como los de ahora. Los cánticos estaban basados en los salmos, porque eso era lo que ellos cantaban. Y dice la escritura, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y qué ocurrió? Entonces, ¿cuántos saben que Dios habita entre la alabanza de su pueblo? Cuando tú le alabas, Él está ahí para hacer algo. Para darte una palabra, para abrirte las puertas, para allanar el camino para que no tropieces. Porque la alabanza prepara tu corazón para oír de Dios. Pero a medianoche dice que ellos entonces, cuando ellos estaban alabando, estaban cantándole al Señor, no se estaban quejando. No se estaban quejando de lo que estaban pasando. Ellos estaban cantando una alabanza. Lo estaban adorando a Dios. Lo estaban alabando.
Dile a la persona que está a tu lado, dile, cuando te presentes ante Dios no te quejes con Dios, dile. A veces pensamos, escúcheme bien, que cuando oramos o nos presentamos ante Dios es el mejor momento para presentar nuestras quejas. A Dios no te presentes con quejas, porque tus quejas no van a ser oídas. A Dios acércate con alabanza, con adoración, alábalo, adóralo. Pero el problema, ¿cómo lo soluciona? Tengo que contarle mi problema. Así dicen algunos creyentes. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestros problemas? O sea, si Él las conoce, ¿tú tienes que hacerlo recordar para que Él sepa lo que estás viviendo? No. Señor, tú sabes lo que estoy pasando, pero por encima de lo que estoy pasando, quiero reconocerte que tú eres mi gran ayudador. Tú eres mi castillo fuerte, mi roca sólida en la cual me puedo parar. ¿Se dan cuenta? No me estoy quejando, estoy alabándolo con palabras que honran y glorifican su nombre. Sacrificio de alabanzas por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que al instante, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Secreto o principio. Mientras tú le alabas y le adoras al Señor, las puertas se abren y las cadenas se rompen. Pero tienes que alabarlo y adorarle al Señor, porque en medio de su alabanza Él habita. Él está presente para darte a ti una respuesta a tu pregunta, la solución a tu problema, para abrir las puertas que están cerradas. Yo no sé qué puertas tengas cerradas, pero sí te digo algo. Alábale y adórale que las puertas se abren en el nombre de Jesús. Alaba y adórale porque las cadenas también se caen y se rompen en el nombre de Jesús. Alaba y adórale porque tu sanidad se manifiesta cuando tú lo reconoces que Él es tu Señor, que Él es tu Rey y Salvador, sanador. Pero alábalo y adóralo. Es la importancia de la alabanza. No estamos haciendo un show aquí. Aquí lo alabamos porque creemos que mientras le alabamos al Señor, muchos aquí que han venido con cadenas pesadas son liberados. Porque creemos que cuando nosotros le alabamos a Él, hay muchas personas aquí que han venido con un problema, con un pesar y con puertas que se han cerrado como si fueran de acero y no hay quien las abra, son abiertas en el nombre de Jesús. Porque es lo que ocurre cuando le alabamos y lo adoramos a Él. Es la importancia de alabarle al Señor. Ahora, si eso hace Dios aquí en medio de su pueblo, ¿qué crees tú que hará Dios si en tu casa lo adoras y lo alabas? Y separas un tiempo para adorarlo solo a Él. Yo no sé qué problema puedas pasar en casa, pero Dios quiere romper esas cadenas. Y Dios quiere abrirte esas puertas que están cerradas aún para ti. Pero alábalo. Alábalo y reconócelo, porque Él desea y está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Él desea abrir puertas que están cerradas para tu vida. Él desea romper cadenas que muchas veces estás arrastrando y sigues cayendo en lo mismo. Él quiere hacerte libre. Él quiere que tú puedas caminar por el camino que llevas a la excelencia. No es un camino angosto, es un camino ancho, porque hay muchos que están entrando por ella. Hay muchos que están entrando a ese mover de Dios, porque Dios ha levantado un pueblo en esta tierra que lo está alabando y está caminando de una manera sobrenatural. Y tú y yo somos parte de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos parte. Por eso le alabamos con todo nuestro corazón, por eso le exaltamos. Y tenemos presente que en nuestra canción está incluida la persona de Jesús y la obra de Jesús. Lo vital en cada canción para alabarlo y adorarlo. No son canciones de petición, son canciones de alabanza y adoración. Hay una gran diferencia en ello.
Quiero invitarte a que te pongas de pie.